Vamos a empezar entonces. Y bueno, recuerden que ayer empezamos a ver integración en el plano complejo. Aún no hemos visto la integral compleja, sino que estamos viendo lo que son integrales de línea, quizás repasando para algunos, como dije ayer, ¿verdad? Pero necesitamos saber esto para poder después hacer integrales complejas. Entonces, hoy vamos a ya hacer ejercicios de integrales de línea. Tal como les dije ayer, la idea es de convertir una integral de línea en una integral definida de una sola variable. ¿Sí? Para eso vimos que lo que hacemos es sustituir, bueno, cuando la curva está parametrizada, ahora no sé si leyeron lo que les dije ayer, ¿verdad? Pero cuando la curva está parametrizada, o sea, x es una función de t, y es una función de t, y t va de a a b, eso me forma una curva en R2, ¿verdad? O en el plano, y se sustituye x y y por esas funciones, ¿verdad? Y los diferenciales por estos diferenciales que tengo acá, ¿verdad? La otra forma de hacerlo es cuando yo tengo la curva definida por una función. Si la curva está definida por una función, entonces lo que hacemos es usar x como parámetro, ¿sí? O sea, por ejemplo, y es igual a f de x, ¿verdad? X igual a x. Entonces, lo que hacemos es usar x como parámetro, ¿verdad? Usar x como parámetro, entonces d de x sería siempre d de x, sustituimos y por su correspondiente valor de x, ¿verdad? O su correspondiente función que depende de x, mejor dicho. Sí, porque y es igual a f de x, lo sustituimos. Y en el caso de la integral de línea con respecto a x, pues sería simplemente d de x. Cuando tenemos la integral de línea con respecto a y, pues tenemos que sustituir por f' de x, t de x, el diferencial de y, ¿verdad? Y cuando es con respecto a la longitud de arco, entonces lo que tenemos que hacer es sustituir ds por esta expresión de acá, que ustedes la recordarán que esto nos ayudaba a encontrar la longitud de arco. ¿Recuerdan cuando integrábamos esto? ¿Sí? Nos ayudaba a encontrar la longitud de arco de una función desde A hasta B, ¿verdad? Entonces, por eso se usa eso, ¿verdad? Esta expresión. Eso lo vieron quizás en cálculo 1, me parece. Bueno, entonces, así lo haríamos si C está definida por una función. Ahora, si otra cosa que se cumple es que, recuerdan ustedes que cuando yo tenía una función de variable real, ¿sí? Y yo tenía la integral de a b, ¿sí? Yo tenía la integral de a b, yo podía quizás darme aquí un valor c, ¿verdad? Y yo podía hacer esta integral de a c, y luego la integral de c a b, y luego sumaba esas integrales y era como tener la integral de a b. Entonces, otra cosa, ¿verdad? Incluso cuando teníamos una función discontinua, nosotros podíamos también hacer la integral, ¿verdad? ¿Sí? No había ningún problema, siempre y cuando, pues, digamos que teníamos esto y luego esto, ¿sí? Entonces teníamos, ¿sí? Esta integral de acá, luego hacíamos esta integral de acá y sumábamos eso, ¿verdad? Bueno, entonces, en el caso de una integral de línea también se cumple algo parecido, solamente que acá lo que vamos a tener es lo siguiente. Yo voy a tener en el plano
cierta curva, ¿sí? De aquí sería para, bueno, para el parámetro A y aquí sería para el parámetro, donde el parámetro T es igual a B. Entonces yo podría cortar la curva por acá y yo me podría hacer la integral de línea de acá hasta acá y luego la integral de línea de acá hasta acá, luego la sumaría y eso me daría la integral de línea a lo largo de toda la curva. Otra cosa que puede ocurrir es que, como ustedes ven acá, dice una curva suave a trozos, ¿verdad? Una curva suave es una curva que no tiene picos, por decirlo así, ¿verdad? Una curva como esta no sería una curva suave, mucho menos una curva así, ¿verdad? Algo así, no es una curva suave. Entonces, si yo tengo esta curva, por ejemplo, no es una curva suave, pero sí es lo que llamamos una curva suave a trozos. Entonces, yo podría darme esta como la curva C1 y esta la curva C2. El problema cuando tenemos una curva paramétrica de esta forma es que en estos puntos no existe la derivada, ¿verdad? ¿Sí? Aquí no existiría la derivada. Entonces, lo que hacemos es que nos hacemos la integral a lo largo de esta curva, luego la integral a lo largo de esta curva y luego la sumamos, ¿verdad? Eso lo podemos hacer también. Y eso funciona no importando cuántas curvas suaves a trozos hay, ¿verdad? ¿Sí? Eh, siempre que hay una cantidad finita, ¿verdad? Entonces las podemos sumar, ¿verdad? Las podemos sumar. Eh, otra cosa es que las integrales de línea pueden aparecer como una suma, de esta manera, p de x, y de x más q de x, y de y. Y en ese caso se escriben de esta manera, o sea, sin paréntesis, ¿verdad? Porque, como tenemos aquí dos diferenciales, ¿verdad? O simplemente se escriben así. De hecho, creo que en ustedes, los que ya quizás vieron integrales de línea, las han visto más que todo así, ¿verdad? Eh, también una integral de línea a lo largo de una curva cerrada se denota generalmente con este símbolo, una integral que tiene este círculo acá, ¿verdad? Indicando que es a lo largo de una curva cerrada. A veces también puede tener una flecha, ¿verdad? Indicando la dirección, porque la dirección también importa. No es lo mismo que yo tenga la integración en esta dirección, a que yo tenga la integración en esta otra dirección, ¿sí? La dirección es importante acá, ¿verdad? Bien, no sé si hay alguna pregunta antes de empezar a hacer algunos ejercicios. Si está alguna pregunta o está todo claro hasta el momento. Muy bien, excelente. Vamos a hacernos algunos ejercicios entonces. Vamos a hacer la integral de esta función, la función g, donde g es igual a x al cubo más 2xy cuadrado más 2x. Y vamos a hacer las tres integrales, ¿verdad? Recuerden aquí que definimos la integral con respecto a x, con respecto a y con respecto a s, ¿verdad? O sea, con respecto a la longitud de arco. Entonces vamos a hacer las tres integrales con respecto a x, con respecto a y con respecto a s. O sea, con respecto a la longitud de arco. Esta es la curva. Sí, esta es la curva. Esto me formaría una parábola, una especie de parábola. Se lo voy a graficar para que lo vean. X es igual a 2t, ¿verdad? 2t. Y y es igual a t cuadrado. Sí, sería una parábola. De 0 a 1. Sí, 0 a 1, ahí está. Aquí está. Esta sería la curva, una parábola, ¿verdad? Entonces,
Aquí, a lo largo de esta curva vamos a hacer la integral, ¿sí? Y de 0 a 1, de 0 a 1. Otra cosa, ¿verdad? La dirección en este caso iría de acá hasta acá, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cómo lo sabemos? Bueno, porque si nosotros evaluamos aquí en 0, estaríamos en 0,0, ¿verdad? Y si evaluamos en 1, para t estaría en 2,1, ¿sí? 2,1. Entonces empieza acá y termina acá, ¿sí? Esto me da la dirección, ¿verdad? Va de 0 a 1. Entonces aquí tiene que ir de 0,0 a 2,1, como pueden observar. Entonces, bien, la dirección es esta, de acá hasta acá. Entonces vamos a ver cómo hacemos las tres integrales. Primero con respecto a x. Como ya tenemos la curva parametrizada, entonces simplemente sustituimos, tal como les dije, ¿verdad? Yo voy a sustituir acá por x, aquí me quedaría 8t al cubo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Sustituyo el 2t acá y me queda 8t al cubo. Sustituyo acá por 2t, sería 4t, ¿verdad? 4t. Y aquí sustituyo t cuadrado, sería t a la 4, 4t por t a la 4, 4t a la 5. Y aquí sustituyo por x por 2t, me quedaría 4t. Y aquí sustituyo por la derivada de x con respecto a t, ¿verdad? Porque estoy integrando con respecto a x, haciendo la integral de línea con respecto a x. Entonces sustituyo por esto, ¿verdad? La derivada de esto, pero d de t, 2 d de t. Entonces, aquí ya nos queda una integral que ustedes la hacen con los ojos cerrados, ¿verdad? Muy bien, ¿alguien tiene alguna pregunta? El 8T al cubo, ¿dónde fue que salió? Perdón. No le escucho muy bien, no sé si podría quizás hablar un El poquito. 8T al cubo. ¿Me escucha, Lee? Sí, sí, ahorita sí. El 8T al cubo, ¿de dónde fue que salió? Ah, de sustituir 2t aquí en x. Ah, sí. Ya, Sí, gracias. sí, aquí. Sí, ya. Muy bien, entonces sería 2 al cubo por t al cubo. Entonces 8t al cubo. Bueno, aquí solo hay que hacer la integral, ¿verdad? Aquí me equivoqué. Aquí es 2t a la 4, ¿verdad? ¿Me confirma? Sí, porque sí, es un cuarto. Entonces 2t a la 4, ¿no? Sí, ahí me equivoqué. Voy a corregir eso ahorita para... 22 tercios. Bien, ahí está. 2t a la 4, 8 sextos de t a la 6, ¿verdad? Eh, no sé cómo integré yo acá, la verdad, porque... Ah, ya. Sí estaba bien. Es que no me había fijado en este 2. Sí, estaba bien. Sí, está bien. Sí, por aquí sería 2t a la 4, pero multiplicado por este 2 sería 4. Entonces,
y igual acá, ¿verdad? Sería 4 tercios, pero multiplicado por, perdón, 4 sextos multiplicado por este 2 sería 8. Igual acá, ¿verdad? Sería 2t cuadrado, pero multiplicado por 2, 4. Entonces, evaluamos y me queda que es igual a 28 tercios, ¿verdad? 28 tercios. Bien, eso es con respecto a x. Ahora vamos a hacer la integral con respecto a la integral de línea con respecto a y. Otra vez voy a hacer exactamente lo mismo aquí que sustituir. Me va a quedar igual, ¿verdad? Al sustituir por x por 2t y y por t cuadrado, me va a quedar exactamente lo mismo, ¿verdad? 8t al cubo más 4t a la 5 más 4t. Eso no va a cambiar. Pero sí va a cambiar la derivada, ¿verdad? Porque yo aquí tengo que sustituir d de y por la derivada de y con respecto a t. La derivada de y con respecto a t es 2t de dt, ¿verdad? Y siempre iríamos de 0 a 1 porque estamos integrando con respecto a t, que es el parámetro, ¿verdad? Y el parámetro va de 0 a 1. Entonces, aquí lo tenemos, ¿verdad? Simplemente multiplico acá, hago la integral y me queda que es 736 sobre 105. Por último, voy a integrar con respecto a la longitud de arco, o sea, con respecto a S. En ese caso, tengo que sustituir por la raíz cuadrada de la derivada de x al cuadrado más la derivada de y con respecto a t elevada al cuadrado, ¿verdad? ¿Sí? O sea, por esta expresión, ¿de acuerdo? Así. Y lo demás es sustituir, ¿verdad? Sustituyo otra vez por lo mismo aquí. Sustituyo x por 2t, y por t cuadrado y llevo a la misma expresión, ¿verdad? Pero d de s, aquí esto se va a cambiar, ¿verdad? La derivada de x con respecto a t es 2. Entonces tengo aquí la raíz cuadrada de 2 al cuadrado, más la derivada de y con respecto a t es 2t. Entonces lo tengo aquí elevado al cuadrado también. Entonces raíz cuadrada de 2 cuadrado más 2t cuadrado. Y me queda esto, ¿verdad? Y esta sí no me queda otra que hacerla por sustitución trigonométrica. Hago la sustitución igual a tangente, ¿verdad? Sustituyo todo acá. Y simplificando acá, ¿verdad? Simplificando todo esto me queda que la integral es esto, ¿verdad? ¿Sí? 8 séptimos de secante a la 7 de teta. ¿Sí? Bueno, de hecho, acá lo que nos queda es un integral bastante... vamos a ver. No, sí, es fácil, porque yo tendría en cada caso, lo que tendría que hacer es, bueno, ustedes ya saben resolver esta integral, ¿verdad? Solo para recordar. Por ejemplo, aquí acá saco una secante o una tangente, me queda entonces tangente cuadrado, que yo lo puedo convertir a secante cuadrado, entonces secante cuadrado menos 1, entonces hago la sustitución u igual a secante. Y bueno, llego a esto. Claro, aquí como dice el cambio de variable, por eso me queda de 0 a pi cuartos, ¿verdad? ¿Sí? Cuando t es igual a 0, tengo tangente inversa de 0, que es 0. Y cuando t es igual a 1, pues tengo tangente inversa de 1, que es pi cuartos. Entonces vamos de 0 a pi cuartos. Y bueno, al evaluar acá, me queda 8 séptimos de raíz de 2 menos 1. Y esa sería la integral de línea con respecto a la longitud de arco. No sé si está claro este ejercicio o alguna pregunta. Muy bien. Muy bien, alguien puso que no. ¿Tiene alguna pregunta? En ¿Tiene? la parte de que era para, era integral respecto a y, que no miré muy bien. Muy bien. Se sustituye igual, Ajá, correcto. pero acá el diferencial d de y sería la derivada de y con respecto a t, d de t. Ah, sí, no había visto el t. Sí, a ver.
Bien, ¿qué más? Bueno, vamos a hacer otro ejercicio entonces. Este fue un ejemplo de una curva que está parametrizada, ¿verdad? Vamos a hacer un ejemplo de una curva que no está parametrizada, sino que está como una función y igual a f de x, ¿verdad? La función, como ven, estamos integrando funciones de dos variables, ¿verdad? Solo que con respecto a curvas, ¿verdad? No en regiones. Bien, entonces vamos otra vez a hacer las tres integrales de línea, pero ahora, bueno, la función es x cuadrado sobre y al cubo y la curva es 2y igual a 3x a la 3 medios. Y x va de 1 a 8. Entonces, lo que vamos a hacer es despejar para y, aquí, ¿verdad? Para tener y igual a f de x, y esta sería la curva. 3x a la 3 medios sobre 2. Entonces, la vamos a graficar acá. 3x a la 3 medios sobre 2. Ahí está, ¿verdad? Pero x va de 1 a 8, ¿verdad? ¿Sí? Ahí está. Entonces, ¿cuál es la dirección? Otra vez vamos a ver, ¿verdad? Cuando x es igual a 1, yo tengo 3 medios. O sea, aquí está, ¿verdad? 1.5. ¿Sí? Acá estamos en 1.5. Cuando x es igual a 1 y cuando x es igual a 8, yo tengo raíz cuadrada de 8 elevada al cubo por 3 medios, ¿verdad? Bueno, no sé qué valor es ese. Aproximadamente, solo para que veamos, de 8 elevado al cubo por 3, da 33.9 aproximadamente. Sí, ahí estamos, 33.9. Entonces, esta es la curva a lo largo de la cual vamos a hacer la integral. ¿Sí? Va en esta dirección, empieza acá y termina acá. Bien, como les dije, aquí lo que hacemos es usar x como parámetro. Entonces lo que vamos a hacer es simplemente sustituir por y, acá, sustituir por y, y bueno, la primera como es la integral con respecto a x, ¿verdad? Entonces aquí el diferencial no cambia, ¿verdad? Entonces solo sustituyo y por y acá. Y bueno, simplifico un poco, aquí me queda 27 octavos, ¿verdad? Pasaría a ser 8 sobre 27. Y aquí x a la 9 medios, ¿verdad? Simplifico un poco, me queda 1 sobre x a la 5 medios. Hago la integral, me queda esto. Evalúo la integral, esto ya es lo que ustedes saben hacer. Entonces, me queda que 16 raíz de 2 menos 1 sobre 81 por raíz de 2. ¿Sí? Como ven, solo sustituí la función, sustituí por y, ¿verdad? Y el diferencial no cambia porque esta es la integral con respecto a x. Ahora, la integral con respecto a y, ahí sí cambiaría, ¿verdad? Porque, bueno, aquí siempre hago la misma sustitución, ¿verdad? Sustituyo y por f de x, que es esto, 3x a la 3 medios sobre 2. ¿Sí? Y como y está elevado al cubo, pues entonces me queda 3 medios de x a la 3 medios elevado al cubo. Y d de y lo voy a sustituir por la derivada de esto. Y aquí la tengo, ¿verdad? La derivada es 3 medios de x a la 1 medio por d de x. ¿De acuerdo? Entonces ya tengo todo en términos de x y
también el diferencial es con respecto a x. Simplifico todo, me queda esta expresión de acá y al evaluarla me queda que es igual a 28 sobre 243. Por último, vamos a hacer la integral de línea con respecto a la longitud de arco, o sea, con respecto a S. En ese caso, recuerden que tengo que sustituir por esta expresión. 1 más la derivada, ¿sí?, elevada al cuadrado por d de x. ¿Sí? Eso sería d de s. Todo esto que está acá es d de s. Entonces, siempre hago lo mismo que hice anteriormente, ¿verdad? Sustituir y por aquí, sustituir y, esto que hice acá, sustituir y por 3x a la 3 medios sobre 2, simplificar, y eso me queda pues igual, siempre, ¿verdad? 1 sobre x a la 5 medios. Pero d de s, eso sí es diferente, sería raíz de 1 más la derivada elevada al cuadrado. Y la derivada de, aquí la teníamos, ¿verdad? 3 medios, x a la 1 medio, y eso elevado al cuadrado, sería, porque tengo 81 sobre 16. A ver, es la derivada elevada al cuadrado. X, aquí quedaría x, pero aquí sería 9 sobre 4. Si la derivada es 3 medios de... No, perdón. La derivada aquí... Ya. No, la derivada es 9 cuartos, ¿verdad? Sí, la derivada es 9 cuartos. De hecho, aquí puede ser que me equivoqué. No, es que hice la multiplicación de un solo, ¿verdad? A ver. Sí, aquí fue que lo escribí mal. Aquí es 9 cuartos. ¿Sí? O sea, la simplificación al final está bien, ¿verdad? Pero aquí es 9 cuartos. Ahí sí me equivoqué. Déjenme lo arreglo. A ver, ¿dónde estoy? En el segundo paso, ¿verdad? Aquí. Sí, ahora sí tiene sentido, ¿verdad? 9 sobre 27 es un tercio. Y 8 entre 4 es 2. Ahora sí. Bien, entonces si aquí es 9 cuartos de x a la 1 medio elevado al cuadrado, entonces me queda 81 sobre 16 x, ¿verdad? Y sobre x a la 5 medios por d de x, ¿verdad? Tengo entonces la integral solo para hacerla, ¿verdad? Aquí hago x igual a 4 novenos de u cuadrado. ¿Sí? Esto es para que después aquí usar sustitución trigonométrica, ¿verdad? Como ven, aquí me salté un montón de pasos porque esta integral al final la hice por sustitución trigonométrica, ¿verdad? ¿Sí? Y llego a este resultado. Bien, no sé si está claro esto. ¿O hay alguna pregunta? Excelente. Bien, esta la pude haber hecho de otra forma, esta última. ¿Sí? Pude haber hecho, parametrizado según yo lo considerara más fácil, ¿verdad? Pude haber parametrizado esta función.
Y lo que voy a hacer es que x es igual a t cuadrado, ¿sí? Como x es igual a t cuadrado, fíjense que acá, al sustituir por t cuadrado, me quedaría x al cubo, ¿verdad? 3x al cubo sobre 2. ¿Lo ven? Perdón, 3t al cubo sobre 2. ¿Sí? Sería valor absoluto de t, ¿verdad? Pero como vamos de 1 a 8, entonces no hay problema. Es positivo, ¿verdad? Entonces sería 3t al cubo sobre 2. Entonces aquí lo tengo. Al hacer el parámetro x igual a t cuadrado, entonces me queda y igual a 3 medios de t al cubo, ¿verdad? Claro, como aquí tendría que cambiar desde dónde a dónde iría el parámetro, ¿verdad? ¿Sí? Noten que como x va de 1 a 8, entonces aquí t iría de raíz de 1, que es 1, a raíz de 8, que es 2 raíz de 2. Aquí lo tengo, ¿verdad? ¿Lo ven? Y eso sería todo, ¿verdad? Entonces, ahora sustituyo los parámetros. Por ejemplo, aquí x cuadrado lo sustituyo por t cuadrado, que sería t a la 4. Y aquí y al cubo lo sustituiría por 3 medios de t al cubo, que sería 27 octavos de t a la 9, ¿verdad? Y aquí sería esto, pues la raíz cuadrada. ¿Recuerdan la expresión primera que vimos cuando está parametrizada la curva? La raíz cuadrada de la derivada de x con respecto a t al cuadrado, que es 2t al cuadrado, más la derivada de y con respecto a t elevado al cuadrado, o sea, 9 medios de t cuadrado elevado al cuadrado. Simplificando todo esto, ¿verdad? Me queda así. Y bueno, aquí también tengo que usar sustitución trigonométrica, ¿verdad? Esta sería otra forma de hacerlo. Aquí, esa parametrización hay muchas formas de hacerla, ¿verdad? Por ejemplo, yo me pude haber hecho x igual a t y luego y sería 3t a la 3 medios sobre 2, por ejemplo. O pude haber hecho x igual a t a la 4 y luego aquí tendría 3t a la 6 sobre 2, ¿verdad? Por ejemplo. O sea, eso uno escoge la parametrización de acuerdo a cómo le convenga, para que le quede más sencillo. Bien, preguntas. Muy bien. Vamos a hacer una integral que está escrita en esta otra forma. Como ven, ya vimos una integral en la que estaba parametrizada la curva, otra en la que estaba como una función. Incluso vimos cómo parametrizarla, ¿verdad? También. Y ahora vamos a ver una que está escrita en esta forma, ¿verdad? P de dx más Q de dy, donde P es una función de dos variables y Q es una función de dos variables. Entonces, en este caso, esta nos quedaría bastante sencilla porque, bueno, la curva nos la están dando acá, ¿verdad? ¿Sí? Y noten la dirección. Voy de acá a acá, luego de acá a acá, luego de acá a acá. ¿De acuerdo? Entonces, como es una curva suave a trozos, porque vemos que acá no es suave, ¿verdad? Ni acá. Pero son curvas suaves las tres, ¿verdad? Entonces es una curva suave a trozos o curva suave por partes. Entonces podemos hacer la integral a lo largo de esta curva, que le podemos llamar C1, luego a lo largo de esta curva, que le podemos llamar C2, y luego a lo largo de esta curva, que le podemos llamar C3. ¿Sí? Bien, entonces hacemos la integral a lo largo de esta curva y como vemos que acá x es constante, entonces d de x sería 0, ¿verdad? Entonces esta parte de la integral es 0. Y solo nos quedaría x por y, t de y. Ahora, pero x siempre es menos 1, ¿verdad? ¿Sí?
X siempre es menos 1 a lo largo de esta curva. Entonces podemos sustituir aquí por menos 1. Entonces me queda menos 1 por y d de y. ¿Y de dónde a dónde vamos? Vamos a integrar solamente en y aquí, ¿verdad? Entonces, o estamos integrando solamente en y aquí. Entonces, ¿qué sucede? Que en este caso, vamos de 2 a 0, ¿sí? Noten la dirección, generalmente diríamos de 0 a 2, ¿verdad? Pero no, aquí iríamos de 2, de y igual a 2 a y igual a 0. Entonces, por eso lo escribí aquí, de 2 a 0. D menos 1 por y de y. Más, ahora a lo largo de esta, vemos que en este caso y, quien es constante, de hecho y es igual a 0, ¿verdad? Entonces, la derivada aquí sería 0, y y también es 0, ¿verdad? Entonces, esto es 0. Solo nos queda esta parte de acá. Y como y es igual a 0, yo sustituyo acá por y igual a 0 y solo me queda 2x de dx, ¿verdad? Aquí me equivoqué, ¿verdad? Esto no va así. Déjenme lo arreglo. En todo caso sería así, ¿verdad? Solo que en las demás no las escribí. En esta no la escribí. Sería así. De hecho, esto no es necesario escribirlo, ¿verdad? Sí. Aquí ya lo voy a borrar mejor. Se ve muy, muy feo. Mejor así. Bien, entonces solo nos queda 2x de dx, ¿verdad? Como estoy integrando en x, entonces voy a fijarme en cómo varía x, ¿verdad? X va de menos 1 a 2, menos 1 a 2, en esta dirección. Muy bien, esa sería en esta curva, ¿verdad? Ahora, a lo largo de esta otra curva, otra vez x es constante, x es igual a 2 a lo largo de toda esta curva. Entonces, d de x sería 0. Entonces, solo nos queda esta parte de acá. Y sustituyo x por 2. Entonces, aquí me queda 2y de y. Y en y, como estoy integrando solo en y, iría de 0 a 5. ¿Sí? De 0 a 5. Entonces, bueno, ahora solo integro cada una de estas. ¿Sí? Ahí están. Las evalúo, las sumo y me da que es igual a 26. Bien, ¿alguna pregunta? Bien, tengo 3 integrales más. Muy bien, vamos a ver si las terminamos. En este caso tengo esta integral de línea a lo largo de esta curva. Y igual a x al cuadrado, de 0,0 a 1,1. Noten cómo se puede dar de distintas formas la integral, ¿verdad? Entonces, vamos a graficar esto. De 0 a 1 en x. Aquí está. Bien. Vamos de 0,0 a 1,1, ¿verdad? Entonces, en esta dirección. Bien, ¿qué vamos a hacer acá? Pues simplemente vamos a ir sustituyendo, ¿verdad? Y es igual a x al cuadrado. ¿De acuerdo? Y es igual a x al cuadrado. Entonces, voy a tratar de dejar todo en términos de x. Entonces voy a sustituir acá. Como y es igual a x al cuadrado, entonces aquí solo me quedaría y igual a x al cuadrado de x, ¿verdad? Y acá, bueno, tengo x por d de y, ¿verdad? Entonces sería x por la derivada de y, ¿verdad?
que es 2x. Entonces, x por 2x. D de x, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí puedo operar estas dos cosas. Quedaría 3x al cuadrado de dx. Y bueno, en x voy de 0 a 1, ¿verdad? Entonces, bueno, la integral me queda x al cubo y al evaluar me queda que es igual a 1. También tengo aquí una integral de línea en una curva cerrada, ¿verdad? A lo largo de una curva cerrada. Noten que esta curva también no es suave, ¿verdad? Esta curva no es suave. No es suave en este punto, 1,1 ni en 0,0, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a dividir en dos curvas. Tengo la curva C1, que va a ser esta, ¿sí? Y tengo la curva C2, que va a ser esta. Noten la dirección, nuevamente, noten la dirección. Bien, la curva C1 va a ser esta de abajo, entonces. ¿Sí? Esta de abajo. Vamos a hacer la integral a lo largo de esta curva, a lo largo de esta, después a lo largo de esta, y vamos a sumarlas. Entonces, a lo largo de esta primero, a lo largo de C1. Bien. La función que estoy integrando es x cuadrado más y cuadrado, ¿verdad? Ah, no, perdón, está aquí en forma p de dx más q de dy, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a ir a lo largo de esta curva. Voy a tratar de dejar todo en términos de x, ¿de acuerdo? Entonces voy a sustituir y. Aquí nos están dando el valor de y, ¿verdad? Y es igual a x cuadrado en esta curva, ¿sí? Entonces sustituyo por x al cuadrado aquí, me quedaría x a la 4 de dx, menos, aquí 2x por x al cuadrado, que y, y d de y, bueno, tendría que derivar esto, ¿verdad? Sería 2x de dx, aquí lo tengo, ¿sí? Noten cómo voy sustituyendo, ¿verdad? Después puedo agrupar aquí y escribir todo en términos. Bueno, esto sería la integral de x cuadrado menos 3x a la 4 d de x, ¿verdad? ¿Sí? Como que factorizo el diferencial, más o menos, ¿verdad? Bueno, x va de 0 a 1, ¿verdad? ¿Sí? X va de 0 a 1, en este caso, cuando x vale 0, y es 0, y cuando x vale 1 acá, y es 1, ¿verdad? ¿Sí? 1 al cuadrado es 1. Bueno, entonces simplemente hago esta integral, la evalúo y me da menos 4 sobre 15. Luego hacemos la otra parte de la curva, o sea, esta, ¿verdad? ¿Sí? En este caso, y es igual a raíz de x, entonces voy a hacer exactamente lo mismo, ¿verdad? Voy a tratar de dejar todo en términos de x. Entonces aquí tengo x cuadrado más raíz de x al cuadrado, que sería x, ¿verdad? Entonces aquí me queda x cuadrado más x de x, menos 2x por y, que y es raíz de x, entonces aquí tengo raíz de x, por la derivada de y. En este caso tengo que derivar raíz de x, ¿verdad? Que es 1 sobre 2 raíz de x por d de x. Aquí está. Simplifico todo esto y me queda aquí, vamos a ver, simplifico el 2 con el 2, la raíz con la raíz, aquí solo me queda menos x, ¿verdad? Que se cancela con esta x de acá, entonces solo me queda la integral de x al cuadrado de x, y x va en este caso de 1 a 0. Noten que aquí el valor de x es 1 y acá al terminar el valor de x es 0, ¿verdad? ¿Sí? Porque esto es 0,0. Entonces, va de 1 a 0. Noten la dirección. O lo pueden escribir si les incomoda verlo así, ¿verdad? De 0 a 1, pero tendría que ser negativo, ¿verdad? Entonces, de 1 a 0, esto me da menos un tercio. Entonces, ¿qué hacemos al final? Sumamos las dos integrales, ¿sí? Sumamos las dos integrales a lo largo de C1, a lo largo de C2, y bueno, sería menos 4 sobre 15 menos un tercio. Eso me da menos 3 quintos. ¿Sí? Y por último tengo también
una integral que está dada en la forma p de dx más q de dy. Bueno, antes de seguir, no sé si está claro todo hasta el momento, ¿verdad? Bien. Bien, en este caso la curva me la dan parametrizada. Entonces lo que yo voy a hacer es sustituir, ¿verdad? Por ejemplo, acá tengo menos y cuadrado. Bueno, la curva es 2t y t al cubo. Esto sería una cúbica, ¿verdad? ¿Sí? Si ustedes sustituyen aquí por, bueno, t sería x medios. Entonces sustituyo aquí por x medios. Me quedaría x al cubo sobre 8, ¿verdad? Y igual a x al cubo sobre 8 es una cúbica. Entonces, voy a sustituir acá, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, t va de 0 a 2, entonces voy a sustituir acá y por t al cubo. Entonces me queda menos t al cubo al cuadrado, t a la 6. Y sustituyo aquí por la derivada de x, que es 2 d de t, ¿verdad? Ahí está. Luego sustituyo x por 2t, ¿sí? Y y por t al cubo. Eso me quedaría 2t a la 4, ¿verdad? 2t por t al cubo aquí. 2t por t al cubo, 2t a la 4. Por la derivada de y, que sería 3t cuadrado, ¿verdad? De dt. Ya ven que todo me queda en términos de t, ¿verdad? ¿Sí? Simplifico acá. Y bueno, la integral iría de 0 a 2, ¿verdad? Porque t va de 0 a 2. Simplifico acá y me queda simplemente la integral de 4t a la 6. Hago esa integral. Y bueno, el valor de la integral es 512 sobre 7. ¿De acuerdo? Bien. Está claro todo lo que vimos en la clase de hoy. Como ven, es bastante sencillo evaluar integrales de línea, ¿verdad? Bien, todo esto lo vamos a ocupar nosotros para poder, y a eso vamos a entrar mañana, a hacer integrales complejas, ¿verdad? Ya aquí vamos a definir qué es una integral compleja. Hay varias cosas que tenemos que ver, ¿verdad? Varias definiciones. Pero ya mañana empezaríamos con esto. Bien, si no hay preguntas, entonces nos veríamos mañana.